Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Señoras y señores, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí tan numerosos, lo cual no es una sorpresa en este festival, y gracias también por todo el respeto de que han hecho gala mientras se ha proyectado la película con unos testimonios difíciles. Y no olvidemos esta situación de Venezuela, y la paradoja es que en Europa, que quizá estamos quizá más informados de lo que pasa en Siria que no en Venezuela, y además con muchos problemas de dificultad, tenemos que dejar de lado nuestros esquemas maniqueos de los buenos y los malos. Aquí estamos en Ginebra. Ginebra es la capital reconocida por todos de los derechos humanos. Los derechos humanos son el derecho a expresarse, el derecho a escuchar también. Y por eso vamos ahora a este debate. Voy a hablar un ratito con la directora Margarita Cadenas, que es un placer tenerla aquí esta noche, y después les presentaré a los tres otros invitados aquí en este escenario, y una por Skype. Son testigos, son actores, y es lo específico de este festival, presentar debates contradictorios. No todo el mundo piensa lo mismo, no hay un pensamiento único, y por eso, en este sentido, quiero que todos seamos respetuosos durante este debate, igual que lo han sido durante la película. Seguramente que hay aquí personas que no están de acuerdo con lo que representan ni con lo que van a decir algunas de las personas, pero ellos, los que van a hablar, tienen la palabra, y ustedes también la tendrán. Así que quiero pedir a los que quieran hacer uso de la palabra que lo hagan haciendo preguntas, no discursos. A nivel práctico tienen ustedes interpretación al francés, español y al inglés. Si no tienen auriculares, no hace falta que salgan a buscarlos, porque aquí hay gente que les puede acercar uno. Así que agradezco a los intérpretes. Muchas gracias, señor moderador, que así nos ayudan a entender los problemas en diferentes idiomas. Primero voy a pedir a Margarita Cadenas que venga aquí con nosotros. Aquí está. Gracias por su película, Margarita. Venez avec moi, je vous en prie. Venga aquí. Acérquese, por favor. Nous allons rester debout pendant un moment pour vous faire face et mieux communiquer Nos vamos a avec vous, quedar parce aquí de que c'est pie para important poder que comunicar l'on vous mejor voie et con qu'on voit les todos. Es réactions importante du veros y public. ver la Et reacción j'ai del besoin de préciser público. que vous êtes connue comme Quiero scénariste, decir que réalisatrice de es films usted conocida como franco-vénézuéliens. directora de J'ai películas une première franco-venezolanas. Olga. Tengo una pregunta. La última de estas 5 qu'est-ce qu'elle mujeres, devient Olga, maintenant depuis que vous ¿qué avez ha tourné sido ce de film? ella Est-ce que después de esta une certaine forme de película? sérénité s'impose ou est-ce que c'est ¿Está un une poco douleur más permanente? serena o el dolor Je vais es mettre le micro constante? tout près de la bouche. Acérquese bien el micrófono. Premièrement, Antes que nada, bonsoir buenas et noches merci. a todos, y Merci gracias d'être là et por merci estar au aquí. festival de Gracias me al donner festival l'opportunité de por montrer ce ofrecerme film la parce que ocasión ce film de il a enseñar esta été fait película, pour de ça, proyectarla, pour porque es les para montrer esto, à para un lo que la public. hice, para Jusqu'à enseñársela maintenant, a un c'est basé público. sur les silences, les Hasta ahora les ha sido muy informations sur le silenciada Venezuela. toda la información sobre Venezuela, y hace poco la comunidad internacional se va dando cuenta de la importante crisis que atraviesa el país. Entonces ahora te voy a contestar acerca de Olga. Sí, es uno de los casos, de estos casos extraordinarios, pero es un caso... ¿Qué es de ella? ¿Qué es de Kim, la enfermera? Kim se ha marchado del país, vive en los Estados Unidos, y esta película se va a proyectar y estrenar en Estados Unidos en el mes de abril, y Kim estará conmigo en las preguntas y respuestas. On aura la chance de la voir. Et Olga
Olga, una elle suerte sait pas. contar con Elle ella. sait pas, Y elle Olga, arrive Olga pas, no elle se a sabe, no des sabe, ella audiences, no, qui n'ont pas lieu. la cosa no acaba, Et las en plus de audiencias ça, no hay rien n'avance au audiencias, las cosas Venezuela. no Comment c'est la avanzan en justice Venezuela, au Venezuela, ni en elle cuanto est a la complètement justicia bloquée. que se haya Et completamente donc, bloqueada, Olga, elle y désespère. Olga Elle está désespère. En desesperada. plus de ça, au mois, Y des además, choses terribles qui habitent aparte de todos qui se estos passent au horrores Venezuela, de à Venezuela, Noël, en Navidad, la tombe de son fils, la elle tumba a de été, su hijo l'élément français, violée. fue profanada. Les os, C'est ce que vous avez appris depuis. Oui. Esto es lo que has sabido desde entonces. Moi, je parle avec elle No, yo 2 hablo fois con par ella mois, regularmente. 2 Est-ce que veces vous al avez eu mes des hablo con difficultés ella. particulières à tourner, c'est-à-dire ¿Y has que tenido algún d'une problema part, para est-ce que vous rodar mettiez la película? ces personnes O sea, en danger et ensuite, est-ce estas que mujeres vous-même, vos estaban équipes de en tournage peligro étaient y soumis vosotros y el soumises à equipo des de pressions? rodaje también Et bon, teníais, déjà, estabais nous, on bajo a travaillé presión. au Venezuela Respuesta, como si bueno, on était nosotros des espions. trabajamos en Venezuela bien como si évidemment, fuésemos au Venezuela, espías, on peut pas tourner dans porque en les Venezuela hôpitaux, ni no se filmer puede, la queue. evidentemente, Donc, on rodar avait, en los hospitales, ni se des pueden lunettes rodar d'espion, colas. des Y caméras entonces, pues éramos très, como très espías petites, con unas des cámaras micros, muy des micros pequeñas, cachés. con Donc, micrófonos on a été escondidos. vraiment dans la discrétion la Y plus fuimos muy complète. discretos. On a eu à l'hôpital, à un moment, on a eu très En un peur. momento dado tuvimos mucho miedo porque vinieron a pedirnos el material. Hay un plano allí donde se ve una persona de la milicia y en ese momento los militares vinieron y por suerte, gracias a Kim, que tiene una fuerte personalidad, logró pratiquement disputer les militaires en leur disant hacer frente a los militares diciéndoles que estaban Est-ce que la interfiriendo possibilité en de nuestro trabajo. représailles sur ces 5 femmes, Pregunta, elle existait au moment du tournage, elle existe encore? ¿había en el momento del rodaje posibilidad de represalias hacia estas mujeres o ahora también? Respuesta, bueno, hay 2 que ya no están en Venezuela. Y hay otra que se va a marchar también ahora. Esta película en Venezuela no se ha visto. Ça se voit, on l'a montré en France, en République tchèque, maintenant ici. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de problème. Et celle qui no hay prend problema plus de para risques, ellas. peut-être c'est Olga. Corre más riesgo quizá es Olga, pero Olga me ha dicho, estoy dispuesta a todo con tal de que se haga justicia. Alors on va en parler de la justice au Venezuela, encore une fois sans a priori, nous voulons de la comprendre, nous justicia sommes en curieux, Venezuela, nous allons sin entendre a en priori, particulier sur ce tenemos plateau interés une por saber personne y por dont on conocer a parle una dans persona votre film, de la que se habla Madame en la tu procureure película, que es la de l'État señora bolivarian fiscal de, de la República du Venezuela, Bolivariana qui de est là Venezuela, avec que nous, está aquí personnage con controversé, nosotros. Es una personnage courageux, persona qui répondra à polémica, nos questions. valiente, Margarita que va a Cadenas, je vous contestar. remercie beaucoup. Je Muchas propose gracias, que Margarita vous alliez regarder le Cadenas. début du débat avec nous et vous avez bien sûr, propongo comme que tout un chacun escuches ici, este toute debate l'attitude con nosotros pour y poser tienes des toda questions. la, Je vous remercie en tout cas. Je crois qu'on peut posibilidad de hacer Margarita preguntas Cadenas pour tout son también travail. después. Un aplauso para Margarita. Gracias. Adiós. Et puis maintenant, effectivement, je vais appeler, pendant que que ahora, techniquement, por favor, je sais que nos amis techniciens vont établir la liaison par nuestros amigos Skype, técnicos van a avec une hacer personne que je vais vous présenter el dans un instant. Vous avez enlace vu le por programme, vous avez Skype, vu que la conexión c'est por assez Skype con una extraordinaire persona d'avoir que han un visto plateau ustedes avec en des el acteurs à programa. ce point Es bastante increíble impliqués tener dans ce qui se passe au participantes Venezuela. J'ai tan demandé à tous nos implicados invités con todo de lo que venir. sucede en Venezuela. Madame la procureure, Pido a je vous todos en los prie, invitados que veuillez suban aquí. monter. Señora fiscal, por Et puis, favor, nous si avons quieres subir aquí. tous les noms dans un Tenemos instant. también, ahora diré los nombres de Personnages todos. intéressants avec lesquels nous avons Tenemos pues préparé una serie de cette personas discussion, muy en interesantes con las prévoyant que qu'il hemos n'y aurait pas preparado de longs este debate, discours, ça n'est pas non pero plus le siempre principe pensando que de ce no festival, vaya a mais haber confrontation grandes d'idées. discursos. Oui, je vous en Se prie, trata de madame.
intercambiar ideas, desde luego, eso sí. Señora, siéntese donde quiera y tiene usted interpretación simultánea. ¿Se oye bien la interpretación? ¿La oye bien la interpretación al español, señora fiscal? ¿Se oye bien? Sí, gracias. Madame, je dois dire encore madame. Me voy a poner aquí en medio. Señora fiscal, nosotros decimos en español c'est madame procureure, Luisa Ortega Díaz. Fiscal, señora Luisa Ortega Díaz, muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Aquellos que no conozcan la persona de la procuradora, diré lo siguiente: después de 10 años de trabajar en condiciones difíciles y con mucha determinación, la señora ha sido fiscal o procuradora en Venezuela. Es decir, que cuenta con muchos enemigos porque ha hecho encarcelar a mucha gente, entre otros a Leopoldo López. Y por Skype vamos a escuchar a Liliana Tintori por Skype, que es la esposa del señor Leopoldo López. Imagínense, supongo que la señora Lilian Tintori le preguntará a la señora Santiago Cantón, fiscal a ver si lamenta haberlo encarcelado. Y luego tenemos también al señor Santiago Cantón, jurista argentino des droits de l'homme, un poste extrêmement responsable. Vous avez pris plusieurs positions au Venezuela. Vous étiez d'abord opposé. Usted primero se opuso a la decisión, la sentencia de la procuradora de encarcelar al señor López y usted forma parte, lo cual es muy importante para este debate, de los 3 jueces de la CPI, la Corte Internacional, Penal Internacional, para Venezuela. O sea que la justicia internacional puede trabajar también. Y aquí a mi izquierda tengo al señor Rafael Uzcategui, que es el representante de la sociedad civil, es una de las principales asociaciones ONGs de derechos humanos, derechos económicos, yo no conocía, se llama Provea, la ONG, es una de las más importantes en Venezuela, desde luego. Yo creo que el señor Uzcategui nos dirá cómo se puede trabajar en Venezuela. Général de la situation. Et puis maintenant, je regarde l'écran, j'espère que nous avons Lilian Tintori qui est veo aquí en la pantalla a la señora Lilian Tintori. Aquellos que no la conozcan, quiero recordar, la señora Tintori es una periodista muy importante también en la televisión venezolana, o sea que es una colega profesional. Y señora Tintori, querría saber, ¿nos oye bien, por favor? ¿Nos escucha bien? Sí. Señora Tintori, ¿nos oye bien aquí en Ginebra? ¿Escucha usted la interpretación? ¿Y todo va bien? ¿Podemos empezar el debate? ¿Nos escucha? Me voy a poner yo también los auriculares. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez bien, Madame Tintori? ¿Se escucha bien, señora Tintori? ¿Se nos oye bien? ¿Nos oye, señora? ¿Nos escucha? ¿Escucha la interpretación? Lilian Tintori, est-ce que vous señora nous Tintori, ¿nos escucha aquí en Ginebra? Oye, ¿escucha usted me escucha a mí, el periodista Xavier Collin? Y vamos a hacer un debate con usted y los otros miembros del panel. ¿Nos escucha? Háganos señal así con la cabeza si nos escucha bien. ¿No nos escucha bien? ¿No escucha? ¿No escucha bien? Vamos a solucionarlo, pues parece que hay un problema, pero no pasa nada porque enseguida lo van a arreglar los técnicos. ¿No oye? ¿No oye bien? ¿Ahora sí? Ok, can you hear us? On va le dire en anglais. Est-ce que vous pouvez nous entendre, madame, ici à Genève? ¿Nos escucha aquí en Ginebra, señora? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Vamos a seguir intentando. Alors, je pense que la technique va nous dire quand... Non? Voilà. Bon, on va attendre un petit moment. Madame la procureure, je dirais... Vamos a esperar un momento. Pues, señora
procuradora. Ya sé que usted no tiene solo amigos con los que usted ha trabajado, la consideran a lo mejor como una traidora porque se ha pasado al otro lado y ahora critica y actúa en contra de este régimen. Y los que ahora la acogen quizá tengan dudas acerca de la sinceridad de este cambio. ¿Cómo ve usted? ¿Puede usted explicarnos a nosotros que nos conocemos de cerca la situación en Venezuela? ¿Puede usted explicarnos este cambio de actitud tan rotundo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puede ser? Si puede usted contestar con el micrófono y mientras esperamos que la señora Tintori nos escuche. Por favor, ¿ha escuchado bien lo que le hemos preguntado? ¿Sí? ¿Se ha entendido bien? Si quiere contestar, se puede quitar los auriculares, señora, para contestar. Muy bien. Sí, muy buenas noches para usted. Parlez bien avec le micro tout près, s'il vous plaît. Para todos los que están en el auditorio. Primero quiero felicitar a Margarita Cadenas por este extraordinario, porque Margarita se me fue, allá está, por este extraordinario video. Lamentablemente ya este video o la realidad superó lo que se narra y se evidencia de este material, por lo que tienes un compromiso, Margarita, de hacer uno más actualizado. Es fuerte lo que se está viviendo en Venezuela. Antes de entrar en detalles al respecto, quiero hacerte mención a que yo no he cambiado. Yo sigo siendo la misma persona. Sigo siendo la misma persona que estaba en el Ministerio Público, que estaba antes del Ministerio Público y ahora. Antes de entrar a este evento, una periodista me estaba haciendo una entrevista y me decía cuáles son las acciones que habría que ejecutar en Venezuela para la restitución de los derechos humanos. Algo así. Palabras más o palabras menos, me hacía esa pregunta. Hay varios aspectos en Venezuela que se deben enumerar para responder esa pregunta. En este momento nosotros tenemos una situación donde se ha invisibilizado el tema de los derechos humanos. Cuando yo estaba en el Ministerio Público se iniciaban las investigaciones y se visibilizaba el tema de los derechos humanos. La primera OLP, y yo voy a explicar para quienes no saben lo que es la OLP, son unos operativos de seguridad ciudadana que implementó el gobierno en el 2015 hasta el 2017, en junio de 2015. Estos operativos se hacían con los militares y policías civiles, es decir, que no eran operativos de seguridad ciudadana, sino que eran verdaderas razias para atacar a la población más pobre. Eran políticas dirigidas al exterminio de personas que quizás tenían algunos problemas de conducta, pero que no era la forma de resolver ese problema, porque la seguridad o inseguridad que existe en un Estado es responsabilidad del gobierno. Pues bien, la primera OLP que se hizo en Venezuela, la primera persona que tuvo o que salió públicamente a denunciar la violación de los derechos humanos en las OLP fue la fiscal general. Me refiero de las que ocupaban un cargo de poder, que ostentaban un cargo público. No solamente que denuncié la primera, la segunda, la tercera y todas las operaciones que se hicieron. Y hay un material que está colgado en mi página web que se enumera la totalidad de las víctimas, de los fallecidos, 505 personas ejecutadas. Y además todo el trabajo que hizo el Ministerio Público. Estamos trabajando para publicar los obstáculos que tuvimos para que se hiciera justicia, porque la justicia es
un órgano donde no solamente está el Ministerio Público, están los tribunales y están las policías. Las policías, además de ejecutar a los ciudadanos, sembraban evidencias, sembraban pruebas y continúan así. Ajá, ¿me vas a decir algo? Oui. Alors, je suis tout à fait votre... Sí, muy bien, sí. Yo ya entiendo y sigo lo que usted dice, le sigo el razonamiento. Pero yo soy periodista, ¿no? Un periodista con interés. Entonces, ¿en qué momento se da usted cuenta de que lo que está haciendo, incluido algunas de las medidas, no son suficientes, sino que son incluso inútiles? ¿Cuándo se dio usted cuenta? ¿Es a raíz de algo político? ¿Es a raíz de algo personal? ¿Qué es lo que hizo que usted se fuese de sus funciones? Bien, que más que una respuesta a un periodista tiene que ser la respuesta al auditorio, ¿no? Tiene que ser la respuesta al auditorio. Vous répondez à l'intermédiaire, hein, c'est la même chose. Te entendí, no lo entendí. Y usted contesta por intermediario nuestro. De poser toutes les questions. Los periodistas tienen derecho a preguntar todas las preguntas que tengan. Eso es lo interesante, que haya el debate y que todos podamos preguntar y respondernos en el marco del respeto. Fíjese lo siguiente, en el 2015, en enero de 2015, hay una resolución que sacó el Ministerio de la Defensa, resolución 8610. En esa resolución se militariza la seguridad ciudadana, es decir, que la seguridad, un hurto de una cartera, cualquier problema de seguridad va a ser abordado por los militares. Y se elabora un conjunto de planes, Plan Zamora, Plan Rondón, donde dicen que el ciudadano hay que perseguirlo, acosarlo y aniquilarlo. Es decir, que los planes de seguridad ciudadana eran abordados como si se tratara de una guerra, no como si se tratara de un ciudadano que había cometido un delito, por ejemplo. En enero de 2015 yo hice objeciones a esa resolución. Lo hice a lo interno, le pasé una carta al ministro de la Defensa, hablé con el presidente de la República, le hablé del inconveniente de esa resolución y visto que ninguno tomó medidas, yo tuve que salir públicamente a expresar mi descontento y mi rechazo a esa resolución, porque era violatoria a los derechos humanos, porque además en esa resolución se establecía que en las manifestaciones se autorizaba a la policía, a los militares, a usar armas de fuego contra los manifestantes. Je voulais dire, c'est que... Entonces, su cambio de actitud se basó en el ejercicio de su trabajo, ¿no? En criterios jurídicos y legales y no solo políticos, ¿es eso? Indudablemente, es un problema de convicción, o sea, lo que yo creo, lo que yo siento y mis principios me indicaban que yo tenía que trabajar en función del respeto a los derechos humanos. Merci. Alors, je voudrais que la technique... Gracias. No sé si los técnicos me pueden decir algo, a ver si esto funciona o no, de la conexión de Skype con Lilian Titori. Entonces ahora vamos a escuchar a Santiago Cantón, jurista, ya hemos dicho, antiguo vicedirector de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y usted ha hecho investigaciones y es uno de los 3 jueces que han recibido el mandato de esta Corte Penal Internacional sobre el tema. Tengo una pregunta muy directa para usted, por favor. Cuando usted va a investigar, ¿habrá personajes como los que, como la señora fiscal, podría ser perseguida eventualmente por sus actuaciones pasadas? Sí, gracias. Voy a contestar la pregunta directamente, no se preocupe, pero primero agradecer y plantear un tema importante rápidamente, que es los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se cumplen este año, nos tienen que hacer reflexionar un poco sobre la pérdida de importancia que están teniendo lamentablemente entre los gobiernos del mundo entero
los derechos humanos. Y si miramos para atrás y estos 70 años que han transcurrido, el tema de los derechos humanos no está más en la agenda importante de los principales gobiernos del mundo, todo lo contrario, y es el principal desafío que tenemos todos conjuntamente para tratar de defender, y Venezuela no deja de ser parte de ese problema. La responsabilidad de lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 15 años la tiene principalmente los funcionarios del gobierno de los últimos 15 años, pero también lo tiene la comunidad interamericana, que no pudo resolver el problema cuando era claro que lo que estamos viendo ahora estaba pasando. Ahora sí paso directamente a la pregunta. La pregunta va más dirigida, supongo, al rol de la Corte Penal, que puede llegar a tener la Corte Penal Internacional. Eso va a depender en gran manera, en primer lugar, si la Corte Penal Internacional finalmente abre formalmente una investigación. Hasta el momento, para los que no lo saben, la Corte Penal Internacional abrió lo que se llama una investigación preliminar. Todavía no existe formalmente una investigación ante la Corte Penal Internacional. Cuando se abre la Corte, la responsabilidad que le corresponderá a los funcionarios del gobierno va a depender del tiempo que la Corte decida que puede investigar. Si decide que son 2 años, van a ser 2 años. Si deciden que son los últimos 10, van a ser los últimos 10. Y eso va a depender de la Corte Penal Internacional, que determina responsabilidades individuales. La Corte Penal Internacional busca poner preso, declarar culpable o inocente a una persona y ponerlo o ponerla presa en la cárcel en La Haya. Mientras que los órganos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, buscan responsabilidad estatal. Y en ese sentido, muchos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el 2005, 2003, 2004 más o menos, ya viene denunciando graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ha hecho 3 informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostrando claramente la serie de violaciones que vienen ocurriendo desde hace años. El último informe, se los recomiendo a todos, es de hace unos meses atrás, donde claramente plantea las gravísimas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Vous ne répondez pas directement a ma question. Bueno, no me ha contestado directamente a mi pregunta. Mi curiosidad no es una curiosidad malsana, es una pregunta importante. ¿A partir de qué momento, por su pasado, puede uno ser responsable ante la Corte Penal Internacional? Insisto. Cuando fui relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aquel entonces ya la Comisión Interamericana empezó a plantear violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Si me preguntan a mí, hay que retroceder por lo menos hasta el año 2005, donde claramente los funcionarios del gobierno ignoraban o apoyaban violaciones a los derechos humanos de todo tipo. D'accord. Attendez, une minute, on va maintenant, puisqu'on a la liaison. Un momento, parece que tenemos el enlace, la conexión con la señora Tintori. Espero que la veamos aquí. Primera pregunta, ¿nos escucha bien ahora, señora Tintori? Sí. Bienvenida, pues, a este debate. Muchísimas gracias. Voilà, alors maintenant que la liaison est établie, c'est le cas de le dire. Entonces, así que estamos conectados, usted es militante de los derechos humanos, ha hecho mucha televisión, es usted conocida en Venezuela. No es únicamente la esposa del señor López, sino que es la esposa. Y recuerdo a los que no sepan exactamente la situación que su marido está en arresto domiciliario y que no puede salir, que tiene un pasado político interesante, porque si entiendo bien, casi llegó a ser presidente en un momento dado, hizo campaña, luego fue detenido, encarcelado. Y a los que están aquí en Ginebra y en streaming, pues, ¿tiene usted algo que decir concretamente, un mensaje especial para esta comunidad que estamos aquí en Ginebra? Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, las gracias al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en esta ciudad que nos ha enseñado a todos. Est-ce qu'on peut mettre le retour un petit peu moins fort, s'il vous plaît? La capital de Derechos Humanos. Aprendí mucho en estos últimos años, siempre me escucharon, siempre me atendieron y fue ahí donde básicamente me formé para dar esta batalla
que es una batalla por la libertad, que es una batalla por los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Es un honor participar en este panel, un panel muy variado. En Santiago he conseguido un profesor, una guía en estos últimos años. Ha sido muy difícil lo que hemos vivido. Mi esposo está preso hace 4 años injustamente y preso con él su familia. Pero como Leopoldo López, hay en Venezuela en este momento 378 presos políticos, torturados, porque los maltratan, le dan aislamiento en estas cárceles, le quitan lo más sagrado, la visita familiar, y así pasan los días sin juicio, sin resolver sus casos, pero con la esperanza de lograr la libertad, porque hoy toda Venezuela está presa. Hay 550 asesinados por la OLP. Esto es una cifra de Provea, alguien que nos acompaña también en el panel y que también ha sido una guía Provea en esta lucha por los derechos humanos en nuestro país. Y 211 personas asesinadas en manifestaciones pacíficas. Esta cifra duele porque estábamos ahí en las calles protestando pacíficamente cuando nos disparaban, desde el año 2014 hasta el año 2017. Muchos de estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, con tiros en la cabeza, bombas lacrimógenas en el pecho, balas, metras. Los policías cargan sus pistolas con metras y disparaban y mataron así a muchachos inocentes como el de Anzoátegui, Cecita, César. A cada uno de ellos, héroes de esta democracia que vamos a rescatar, héroes de la libertad, los recordamos todos los días y nos hacen luchar. Mi mensaje directamente para esa comunidad que está ahí es que sé lo que sienten. El público que estoy viendo ahí es un público que siente lo que sienten los venezolanos, los que estamos aquí resistiendo esta dictadura, porque hemos vivido violación sistemática de nuestros derechos humanos porque vivimos en una dictadura. Y gente que está sentada ahí fue secuestrada. Gente que está en el público viendo este documental, venezolanos, entraron a sus casas y hirieron a su familia y tuvieron que irse corriendo del país por miedo. Gente que está ahí sentada tiene familiares presos o tuvo familiares presos en los últimos años. Es mucho lo que se ha vivido y es una gran responsabilidad hablar por ellos. Por eso doy las gracias a Kim, a María José, a Eva, a Luisa, a Olga por dar su testimonio en este documental. Son unas valientes. Hoy en Venezuela la gente no se atreve porque simplemente te llevan presa o te matan, porque es una violación sistemática, es una dictadura donde las leyes no se respetan. Todos hemos tomado el riesgo de que con nuestra palabra podemos ser denunciados, acusados. En este momento yo no estoy ahí con ustedes porque me quitaron el pasaporte, pero el régimen no va a callar nuestra voz. No van a apagar la voz de la libertad, la voz de la lucha, la voz del amor por Venezuela, porque sí, Venezuela es un caos, como lo dicen estas mujeres en el documental. Pero Venezuela es un caos también de amor, de pasión, de esperanza, de fuerza, de ese sueño que tenemos todos de reencontrarnos y de trabajar en conjunto. Nosotros no estamos llenos de odio. Estamos llenos de ganas de reconciliarnos, de ganas de seguir adelante y de salvar a Venezuela de la peor crisis que hemos vivido en nuestro país, y lo pueden decir muchas personas que conocen Venezuela de cerca, economistas, políticos, sociedad civil, activistas de derechos humanos. La peor crisis que hemos vivido la estamos viviendo en este momento y es la crisis del respeto a nuestros derechos fundamentales. Así que Ginebra se tiene que alzar de pie. El mundo, la comunidad internacional tiene que hacer más. No nos pueden dejar solos. Venezuela necesita de ustedes. Ese es mi mensaje. Alors, je vous remercie pour ce message. Je vous signale, si vous ne le voyez pas, qu'il y a de très nourris applaudissements ici dans cette salle pour saluer ce message. Muchísimas gracias, señora Tintori. Le han aplaudido fuertemente aquí en la sala. Y por favor, quédese con nosotros durante el debate. Tengo otra pregunta para usted, por favor, sobre su marido.
En el mejor de los casos, ¿qué posibilidades hay de que ya no esté bajo arresto domiciliario para que tenga algún tipo de libertad? ¿Hay que esperar el resultado de las elecciones del 20 de mayo próximo? ¿O cuando haya pasado, digamos, la tormenta, puede llegar la libertad? ¿Usted cree en ello o no? Todos los días de mi vida. Si hay algo que me da esperanza y fuerza desde el primer momento que me tocó ser víctima, yo soy víctima de esta dictadura. Y hoy, como dijeron ustedes, soy testigo. Y siento mucho orgullo de ser testigo. Todos los que estamos aquí, hoy somos testigos. Y tenemos que dar lo mejor de nosotros para ver el cambio en Venezuela. Yo todos los días de mi vida me levanto y sé que va a llegar la libertad de Leopoldo, la libertad plena, porque está en la casa preso. Eso no es libertad. Tiene 4 años preso injustamente. Le han quitado años de su vida. Le han quitado el valor de ver a sus hijos crecer. Le han quitado la libertad porque sigue aislado. En una torre, aislado, en solitario, donde le apagaban la luz todos los días, donde lo desnudaban 10 veces al día, donde le llegaron a quitar sus libros y hasta un bolígrafo para escribir. Todo eso lo vivió en esa cárcel militar. Ahora está en la casa. Nuestra casa está rodeada de policías. Mis hijos viven rodeados de armas largas. Hace 2 semanas entraron en mi casa 9 funcionarios armados. Como saben, esto viola los derechos fundamentales de mi familia y de mis hijos. Y fueron momentos muy tensos. Pero son momentos en los que yo ahí pienso en cada mujer venezolana. Y me armé de valor. Yo estaba dándole pecho a mi hija de 1 mes, una recién nacida, y mis hijos corrían por la sala donde estaban los policías. Y ahí pensé en todo lo que hemos vivido y en lo que vive la mujer venezolana, porque así se meten en las casas de Venezuela, sin orden de captura, sin orden de allanamiento, sin orden judicial, simplemente porque es una orden de arriba. Ustedes saben cuántas veces yo oí decir, es una orden de arriba. Todo es una orden de arriba. Una orden de la dictadura, una orden de Maduro, y a la hora, la verdad, nadie responde. Y ese es el peligro que vive Venezuela. Ahora, yo sé que Leopoldo va a salir libre, porque Leopoldo es inocente, al igual que todos los presos políticos en Venezuela. Y gracias a los presos políticos, en el mundo conocen la realidad, porque los presos políticos es lo primero que tiene que pasar para que en Venezuela no haya democracia. Y en Venezuela hay presos políticos de hace muchos años. Y es una alarma internacional que se prendió en el año 2014 con la entrega valiente, llena de heroísmo, de Leopoldo, mi esposo. Y es inocente porque no solamente lo saben las ONG, lo saben los activistas de derechos humanos, sino por personas muy importantes del caso de Leopoldo que han revelado la verdad y que se han llenado de valor y de orgullo, porque no es fácil, yo sé que no es fácil zafarse de esa amenaza interna y decir la verdad y decir, Leopoldo es inocente y todo fue una farsa y el juicio fue una farsa y todo era una orden de la dictadura y fue un juicio amañado donde no permitieron ni pruebas ni testigos. Y tengo que explicarlo así porque la gente de afuera a veces no termina de entrar en detalle de lo que nosotros vivimos. Yo les cuento detalles de lo que nosotros hemos vivido y es insólito. No se cree. Vous avez la parole. Simplement, je ne veux pas... Sí, perdone que le corte la palabra, pero tengo una pregunta. No soy yo aquí en Ginebra quien tiene que ver si puede haber reconciliación entre venezolanos. Pero aquí tengo al lado mío a la señora Luisa Ortega Díaz. ¿Tiene usted algo que decirle en el marco de una reconciliación o de diálogo? Y usted, señora Luisa Ortega, ¿tiene algo que decirle a la señora Tintori sobre este tema del derecho a hablarse y a escucharse? Por Venezuela, oui, siempre hay algo que decir. Allez-y, on vous écoute. La escuchamos. Sí, es necesario no solamente ser víctimas en este momento, porque somos todos víctimas, los venezolanos somos todos víctimas hoy de la dictadura,
sino es necesario ser testigos, dar testimonio, pero ir más allá. El testimonio que nos lleva a denunciar, nos lleva a buscar justicia, nos lleva a encontrarnos con la solución de un problema. Y en muchas transiciones en el mundo, la reconciliación es necesaria. De hecho, gente dentro de los gobiernos que han sido autoritarios, que han sido dictaduras, gente que ha trabajado dentro del gobierno, llega a ser pieza fundamental en las transiciones y en la búsqueda de la verdad y la justicia. Con eso digo que toda persona que sume a la libertad de Venezuela y a la democracia de Venezuela es necesaria, la necesitamos. Necesitamos a todas las personas que alcen su voz y que tengan la valentía, como la tuvo ella en su momento, de denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y separarse claramente de la dictadura. ¿Y usted, señora, está usted en esta misma longitud de onda tan consensual y esperanzadora de la señora Tintori? ¿Tiene reservas o no? ¿La anima en este sentido? Por favor. Sí, yo quiero enviarle un saludo a la señora Tintori. Sé que usted también ha sido una mujer que ha luchado al lado de su esposo por sus derechos y también ha luchado por los derechos de muchos venezolanos. Y eso merece mi respeto. En la oportunidad que pude conversar con usted, en aquella oportunidad donde estaba usted siendo perseguida lamentablemente y acosada por un militar, donde otorgamos una medida de protección. Y que qué ironía, ¿no? Nosotros le dimos una medida de protección a la señora Lilian Tintori y el coronel que la acosaba a ella fue a pedir una medida de protección porque se sentía acosado por la señora Lilian. Una cosa terrible, ¿no? Pero yo con usted comparto también que en este momento Venezuela necesita de todos. Venezuela necesita la unión con un solo objetivo. Necesita la unión de venezolanos, de la sociedad civil, de docentes, universitarios, obreros, amas de casa. No importa cuál sea la tendencia política, no importa cuál sea su ideología, su religión, su creencia. Es necesario la unión de todos y el perdón de todos para trabajar con un solo objetivo: rescatar la democracia en Venezuela, las libertades, la esperanza, la alegría, los sueños, que vuelva el progreso, la prosperidad, que Venezuela sea de nuevo un país rumbo al desarrollo, un país donde todos nos respetemos, donde se erradique el odio que sembraron lamentablemente un grupo de venezolanos. Y no solamente el odio, sino la sospecha de uno con el otro. Y yo creo que si podemos marchar juntos en función de eso, yo voy a estar al lado de ustedes. Entonces, señor Uzcategui, hemos escuchado aquí unos testimonios difíciles, terribles, verdades sobre la tortura, sobre los medios que normalmente son los de una dictadura. Y ahora aquí esta noche escuchamos con claridad mensajes de unión, de consenso, que van hacia una cierta reconciliación en nombre de una unidad nacional. Usted que está en el terreno, allí, in situ, ¿estos derechos humanos van a volver a Venezuela o su lucha es, no diré inútil, pero de tan difícil ya no puede estar a la altura de las expectativas del pueblo? Y recuerdo que usted dirige una ONG muy importante, Provea, que defiende derechos humanos y económicos, lo cual es muy importante. Entonces, usted, ¿qué le parecen estos mensajes de esperanza para Venezuela? Aló. Bueno, en primer lugar, agradecidos por la invitación, agradecidos por su hospitalidad y gracias a ustedes por interesarse en el tema venezolano. Nos ha costado muchísimo
a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil a alertar sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Un poco como lo decía Santiago, ya desde épocas muy tempranas existían estas situaciones. Sin embargo, si tenías poco conocimiento y escuchabas solamente las palabras del gobierno, por supuesto, te parecía que eso era mentira. Te pareciera que era mentira que una palabra significara exactamente lo contrario cuando aplicaban políticas discriminatorias. Y nos ha costado mucho poder sensibilizar a la sociedad, a la comunidad internacional, y ese es el trabajo que lamentablemente continuamos haciendo el día de hoy, cuando no tenemos instituciones, no tenemos un ministerio público que alce la voz por las víctimas de los sectores populares, de la violencia de los grupos policiales, no tenemos una defensoría del pueblo que niega incluso la existencia de una crisis migratoria, lamentablemente ahora la comunidad internacional es la que está jugando un papel importante de presión e incidencia sobre la situación venezolana. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, las organizaciones de derechos humanos? Lamentablemente no tenemos instituciones que den respuesta a los reclamos de la ciudadanía, independientemente de la ideología que tengan. Como vimos en el documental, las personas son víctimas del abuso de poder que se ha convertido en una cosa cotidiana. Así que acompañar a las víctimas en su dolor, documentar, que eso quede debidamente registrado para que el día de mañana, porque la experiencia de América Latina nos ha enseñado que la justicia tarda, pero la justicia llega para los regímenes autoritarios. Así que somos promotores de la esperanza, a pesar de que hay días en que nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos, pero somos promotores de la esperanza de que la democracia va a llegar y que las violaciones de derechos humanos se van a sancionar. Voilà, merci. Gracias. Acaba usted de plantear y mencionar la opinión internacional. Hablemos de Europa. Hemos dicho una y mil veces que la situación de Venezuela es muy compleja. Todos tenemos esquemas simplistas. En Venezuela ya vemos que las cosas no son así. La posición no es única, no hay una sola oposición. Es difícil unirse y uno se contenta de estereotipos. En estas circunstancias, ¿cree usted que puede realmente contar con la opinión internacional o europea en concreto? ¿No ve usted algún tipo de indiferencia? ¿No se sienten un poco solos? Cada vez nos sentimos menos solos, porque para nosotros era impensable que una película como esta tuviera, hace algunos años atrás, el interés por un gobierno que tenía un discurso que reivindicaba los valores progresistas que tiene cualquier persona, libertad, igualdad y fraternidad, pero lamentablemente eso no era así. Entonces nos hemos sentido cada vez menos solos. Una de la otra cara del ciclo de manifestaciones de los últimos años, a pesar del saldo lamentable que hemos tenido y la impunidad, es un mayor conocimiento de la comunidad internacional sobre lo que sucede, y afortunadamente algunas voces han comenzado a plantear preguntas y a plantearse interrogantes, ¿no? Por ejemplo, para nosotros fue muy importante que una persona reconocida a nivel internacional como Noam Chomsky comenzara a hacerse preguntas sobre lo que estaba pasando en Venezuela, y que comenzara con un caso muy emblemático como fue el caso de la jueza Fiuni. Pero a partir de allí ha comenzado a problematizarse lo que antes era un apoyo automático y acrítico con un gobierno solamente por tener un discurso antiimperialista. Así que hemos visto que la opinión ha cambiado, porque también el peso de las evidencias es cada vez más dramático. Santiago Cantón, poursuivons sur Santiago Cantón, vamos a seguir en este sentido un poco optimista de una lucha contra la impunidad. Se han dado ejemplos de este caso de América Latina, en donde sí, tarde, pero al fin y al cabo hubo justicia. ¿Usted cree en esta justicia que llegará un día? ¿Cree que está realmente relacionado con un cambio político muy importante? ¿Hay que esperar unos cuantos años? Bueno, cada país tiene su propia dinámica, ¿no? En América Latina ha habido numerosos ejemplos distintos, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero si vemos el proceso que se siguió a raíz de la dictadura de los años 70 en América Latina,
En algunos países, incluyendo el mío, recién ahora se está logrando que haya justicia por esas violaciones a los derechos humanos del pasado. Tuvieron que pasar casi 40 años para que empezara a haber justicia por esas violaciones. Hay muchas experiencias de comisiones de la verdad, comisiones de paz, juicios. Ahora está empezando en Colombia una serie, están empezando en estos momentos una serie de juicios de lo que llamamos justicia transicional. Se han logrado realmente a nivel, y algunos ejemplos como el de Argentina que mencionaba son ejemplos a nivel mundial, se han logrado resultados muy interesantes en muchos países, pero al mismo tiempo ha habido fuerzas en varios países que evitaron que se logre hacer justicia. El reclamo de Olga, a mí me ha tocado ir cientos de veces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reclamo de Olga es el reclamo en todos los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que la gente quiere luego de estas violaciones es justicia. Y la justicia es que vaya alguien preso. Eso es lo que, desde lo que trabajamos en derechos humanos, siempre buscamos. Cuando las transiciones se hacen, y esto es experiencia universal, cuando las transiciones se hacen con un gobierno saliente que mantiene una cuota de poder importante, esa justicia es mucho más difícil. Así que en cierta manera va a depender lo que pase en Venezuela de los procesos políticos que empezarán, que están teniendo lugar en estos momentos, hasta que haya un cambio de gobierno y asuma un gobierno democrático, porque obviamente el actual no lo es, y ahí va a empezar el proceso de justicia y se verá la cuota de poder que sigue manteniendo el gobierno anterior. Rafael Uzcategui, ¿es que Rafael Uzcategui, cuando el presidente Maduro sea reelegido el 20 de mayo, imaginamos, lo será hasta 2025. ¿Habrá que esperar hasta 2025 o, paradójicamente, el presidente podría salir bastante rápido de esta elección de la que la comunidad internacional dice que no tiene un gran valor democrático? Bueno, cuando Nicolás Maduro fue el candidato seleccionado por Hugo Chávez para continuar su proyecto político, tuvimos expectativas con él, porque en el año 1993 él tocó las puertas de Provea, siendo un sindicalista del Metro de Caracas, perseguido por su actividad gremial. Y nosotros lo atendimos, como atendemos muchas de a todas las víctimas que van a las puertas de Provea. Hoy, en el mismo sillón en el cual se sentó Nicolás Maduro, se sientan las víctimas de violaciones de derechos humanos. En algún momento pensamos en cambiar el sillón porque estaba viejo, pero ya ha agarrado un valor agregado y le hemos hecho un cariñito. Pero nosotros desde Provea lo que estamos planteando es que somos defensores de la Constitución de 1999, como todos los que hemos participado hoy acá. Y la propia Constitución establece un mecanismo que está presente en el artículo 233, que es la renuncia del presidente para la convocatoria de elecciones. Y nosotros estamos lamentablemente convencidos, y ojalá estuviéramos equivocados, que la presidencia de Nicolás Maduro, o que se mantenga Nicolás Maduro en el poder, es una imposibilidad para la realización de elecciones, como las pide el Alto Comisionado, libres y creíbles. Y es por eso que hemos comenzado a promover dentro de los mecanismos que establece nuestra Constitución, que para nosotros sigue estando vigente, a pesar de que hay una Asamblea Nacional Constituyente que la ha derogado por la vía de los hechos, que ese es el camino. Un gran movimiento ciudadano de unión, como lo estamos planteando, que exija la renuncia de Nicolás Maduro y que eso permita realizar inmediatamente elecciones. Mais justement, Justamente, lo que pasa es que como la oposición no está unida, tengo esta pregunta para la señora Tintori. ¿Nos escucha bien, señora? Bien, entonces tengo una pregunta. En nuestros países democráticos, en Suiza y en la mayoría de europeos, es difícil entender que para una elección tan importante, y sea cual sea el grado de violencia, que no haya unidad entre la oposición. Es difícil entender que la oposición no consiga ponerse de acuerdo para luchar, aunque sabiendo que no es fácil, desde luego, luchar contra un presidente que está en funciones, ¿no? ¿Por qué no hay un candidato en la oposición en la actualidad? Ya sé que son difíciles las circunstancias, pero políticamente, ¿por qué no hay un candidato? No hay candidatos de oposición porque o están presos
o están inhabilitados o están en el exilio. Y hoy hay una unidad firme. El gobierno, el régimen quiere seguir insistiendo de que no estamos unidos, pero si no tuviéramos unidad, hoy no tendríamos un frente amplio Venezuela libre. Hoy una unidad fuerte que ha vivido la peor persecución, porque la veo de cerca, de la dictadura. Y así se unen y siguen adelante exigiendo condiciones. La verdadera muestra de unidad es que no van a elecciones, es que no hay candidato de oposición. Esa es la verdadera muestra de unidad. No hay un candidato de oposición porque las elecciones que están planteadas son fraudulentas. Queremos elecciones, sí. Queremos votar, sí. Queremos una salida pacífica, sí, pero con elecciones libres y transparentes. Merci beaucoup. Alors, muchas gracias. No hemos acabado el debate, pero ahora voy a ofrecer la palabra a la sala para que las cosas sean claras. Por favor, no se alarguen en las preguntas y pueden usted decir a quién va dirigida su pregunta. Habrá unos micrófonos de sala que si levantan la mano se lo acercarán y soy totalmente inocente al dar la palabra porque ni les conozco ni veo nada desde aquí arriba. O sea que, señora, por favor, ahora le traen el micrófono porque yo con las luces no veo mucho. Sí. Je suis une militante. Soy Alexandra Poleo, soy una activista franco-venezolana. Tengo dos preguntas, una para la señora Ortega. Quisiera saber cómo usted sintió la película, estando usted en una posición muy particular. Pienso en el testimonio de la abuela de Rosmith Mantilla, sabiendo que usted tiene que ver también muy directamente con su encarcelamiento. Esa es mi primera pregunta. Y la otra es para el señor Cantón. Quisiera saber qué es lo que va a pasar en la CPI cuando hoy aparentemente ha renunciado la señora Fatou Bensouda. Y quisiera saber si usted no piensa que además de esta posibilidad del CPI, Venezuela no debería tener un tribunal penal independiente como lo que ha pasado, por ejemplo, en República Centroafricana, sino es bien sumar las posibilidades y no restarlas. Gracias. merci pour vos deux questions. Madame, Gracias por sus preguntas. Señora, por favor. Yo, como venezolana, por supuesto, yo estoy comprometida con la justicia. Yo estoy comprometida y tan estoy comprometida con la justicia que estoy aquí. Yo acudí a la Corte Penal Internacional a formular una denuncia contra Nicolás Maduro. Con ocasión a esa denuncia que yo formulé, se inició el examen preliminar que no indica nada, porque el examen preliminar puede durar 10, 20, 30 años. Pero la denuncia que yo formulé es una denuncia que tiene una particularidad, que consigné con ella 1.963 elementos de prueba, que incluyen protocolos de autopsias, inspecciones oculares, levantamientos del sitio del suceso, balística. Y de aquí yo salgo a la Corte Penal Internacional a ampliar la denuncia que formulé el 16 de noviembre y que ahora consigno nuevos elementos que comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios en la masacre del Junquito, donde perdió la vida Óscar Pérez y otras 6 personas. Además de otros hechos que en el momento que esté en la Corte Penal informaré públicamente. Yo siempre he tenido la virtud de asumir todo en toda su extensión, no a beneficio de inventario, con los pros y con los contras. Y no tengo nada que temer y enfrentaré todo lo que tenga que enfrentar. Por eso estoy aquí, por eso estoy siendo perseguida, por eso es que mi familia está siendo perseguida, por eso es que mis amigos están siendo perseguidos, por eso es que tengo al abogado que me defendía encarcelado en Venezuela. Merci pour cette réponse. Gracias por su respuesta. Señor, por favor. Tribunal
la acción de estos países en el Tribunal Intervenezolano? Sí, bajé del avión antes de llegar aquí al teatro, así que no tenía información sobre esa noticia. Así que de eso no puedo decir mucho, salvo que la Corte Penal Internacional ya es una institución que tiene 15, 16 años debe tener, o sea que no debería ser un inconveniente, digamos, la salida de la fiscal. No debería haber ningún inconveniente. A ver, hay un tema medio flotando en el aire en relación a los casos de la Corte Penal Internacional y a países de América Latina, que a mi juicio no hace mucha justicia, que es el relacionado con la cantidad o la masividad de las violaciones que tiene América Latina en comparación con otros de los casos que ha conocido la Corte Penal Internacional, ya sean de África o otras regiones del mundo. Que en América Latina no hay esa magnitud, digamos, como se puede haber visto actualmente, porque en América Latina lo tuvimos en la década del 70, pero como se puede ver actualmente en América Latina. ¿Por qué digo que me parece injusto? Porque no podemos esperar a que se den esos hechos para tratar de que la Corte Penal Internacional actúe con mayor rapidez y evitar que haya violaciones a los derechos humanos. Uno de los motivos por los cuales llegamos a esta situación ante la Corte Penal Internacional es porque los países no actuaron con anterioridad frente a la información que le daba la misma Convención Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que no tenemos que, justamente estos mecanismos están creados para evitar más violaciones. Por lo tanto, esperemos que en este caso la Corte Penal Internacional avance y no sea necesario en todo caso que haya otro tribunal internacional. Ahora, como el único objetivo tiene que ser la salida democrática y la salida pacífica, sea como sea, tiene que haber justicia. Y si la justicia no viene por la Corte Penal Internacional, habrá que buscarla por otro lado. Pero si queremos que el país se pacifique, tiene que haber justicia. Alors, d'autres questions. Puis-je vous demander d'avoir des questions un petit peu plus courtes? Preguntas, por favor, si quieren hacer preguntas más cortas. Y ustedes también sean más breves al contestar para que puedan hacerse más preguntas. Voy a ceder la palabra aquí al fondo de la sala. No veo si es una señora o un señor, no veo, pero veo que ahí hay un brazo que se levanta. Por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Helves y tengo dos preguntas puntuales. Por mi acento ya saben que soy venezolana. La primera pregunta es para el ciudadano común, el venezolano común, que creo que muchas veces queda olvidado en los discursos políticos. ¿Cuáles son los mecanismos que ellos pueden utilizar y que les podemos dar para que se defiendan internacionalmente? Y la segunda pregunta, tomando en cuenta la diáspora de venezolanos que estamos alrededor del mundo, ¿qué podemos hacer? Particularmente, ¿qué medidas, qué organismos podemos tocarle las puertas para que este tema no se olvide y se mantenga diariamente en los tópicos que discutamos, no solamente en Ginebra, pero alrededor del mundo? Muchas gracias. Alors, je propose, c'est un choix subjectif. Muy bien, propongo que Rafael Uzcategui conteste a la primera parte de la pregunta y la señora Tintori a la segunda parte, por favor. De la rue. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre de a pie, por favor, para defender los derechos humanos? En concreto. Sí, bueno, lamentablemente no tenemos instituciones y sus denuncias no van a ser atendidas, así que hay que ayudar a que el escándalo sea el más conocido posible, la visibilidad. Es un gobierno que todavía le importa su imagen a nivel internacional. Así que hacer visible su drama, sus padecimientos cotidianos por todos los mecanismos posibles. En segundo lugar, rápidamente sobre el tema de la diáspora. Bueno, la migración venezolana es un tema nuevo para los países de América Latina y es un tema novedoso también para las organizaciones de Naciones Unidas que trabajan en el tema de migrantes. Así que todo lo que se pueda hacer para presionar a que los gobiernos, los diferentes estados, empezando por los de América Latina, respeten y los reconozcan como ciudadanos que están huyendo de una situación difícil es absolutamente necesario. ACNUR ha comenzado a dar algunas directrices al respecto y yo creo que es importante seguir presionando a que haya normativas que le den títulos, que le den derechos y que los acojan como lo que son, como ciudadanos que están huyendo de una situación difícil. Merci, Liliane Tintori. Gracias, Liliane Tintori. Hoy ha escuchado usted la segunda pregunta. ¿Qué se puede hacer
Venezolano en el mundo representa un pedacito de Venezuela. Nosotros estamos regados por el mundo y eso lo sentimos y lo vivimos día a día. Han separado a miles de familias. ¿Qué pueden hacer? Mucho, muchísimo. Los voy a convocar a todos los que están afuera el 17 de marzo a una gran manifestación aquí en Venezuela y en cada una de las ciudades. Gran protesta nacional e internacional para rechazar la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es el próximo sábado. Organícense, no dejen de ir. Tenemos que alzar la voz muy fuerte porque yo sí siento que estamos cerca de lograr esa libertad y esa democracia que tanto soñamos. D'autres questions, puisque j'étais de ce côté. Otra pregunta por este lado. Je vais revenir là, monsieur. Señor, por favor. Buenas tardes, yo soy pacifista colombiano. Una pregunta corta para la esposa de Leopoldo López. En Venezuela no solamente ha habido represión contra ciudadanos de la derecha, también se nota una represión fuerte contra chavistas. O sea, hay decenas de chavistas, inclusive senadores, que han sido exterminados y asesinados por grupos sicariales que animan la oposición en Venezuela. Hay una relación muy estrecha entre la oposición venezolana y un tenebroso dirigente colombiano que se llama Álvaro Uribe Vélez. Es el jefe de un tenebroso Vous avez parlé d'une question courte. S'il vous plaît, je vous demande de poser une question. Vous avez la parole pour une question. Sí, Vous avez déjà... Era una pregunta, por favor, una pregunta. A ver, la pregunta. Ustedes rompan relaciones con ese grupo prosicarial que se llama Centro Democrático, uribistas colombianos. Ustedes ya han hecho un paro Colombo venezolano. Merci, el año pasado lo hicieron y lo ordenó Uribe Vélez. Monsieur, on a compris le sens de votre question et comme on l'a compris, on va donner maintenant... Muy bien, hemos escuchado su pregunta. Le vamos a ceder la palabra a la señora Tintori, que así nos va a contestar y así usted podrá ver cuál es la corrección de un debate. Señora Tintori, ¿ha escuchado bien la pregunta? Sí, la oposición venezolana ha demostrado en los últimos años y con hechos, con acciones, que es absolutamente democrática y que quiere la salida de este régimen asesino de Nicolás Maduro, pero por vías pacíficas. Una muestra de eso es mi esposo Leopoldo López. En el año 2014 se entregó pacíficamente y dio la cara ante la justicia injusta precisamente para denunciar este régimen y para lograr un cambio que cada día está más cerca. Y la oposición ha demostrado en muchas oportunidades esa entereza democrática y pacífica. Una última acción contundente fue la negociación en República Dominicana, que lamentablemente no llegó a nada porque el gobierno no cumplió, porque una vez más no cumplieron con su palabra. Y así seguiremos dando muestras de fuerza, de esperanza, pero siempre con nuestro talante democrático. Son democráticos, no son terroristas. Y si es así, ¿dónde están las pruebas? A Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, siempre lo acusan de terroristas. Pero no hay ni una prueba, ni una, no hay ni un juicio, no hay ni un testigo que cuente o que narre alguna acción terrorista. No creemos en eso. No creemos en golpes, no creemos en violencia, no creemos en hacerle daño al otro. Por el contrario, creemos en el respeto, creemos en los derechos humanos, creemos en la reconciliación nacional, creemos en el regreso de la diáspora venezolana, creemos en que vamos a lograr la democracia de forma pacífica con el voto popular. Merci pour cette réponse. Nous avons encore le temps pour d'autres questions. Gracias por su respuesta. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? Por favor, aquí hacia la mitad de la sala, señora. Sí, por favor. Hola a todos. Ahora, mi pregunta es, ustedes hablan de
de que vamos a lograr un cambio. Mi pregunta es, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque si ahora, si hay elecciones y supuestamente hay una oposición unida, ¿por qué no decidir entonces ir a elecciones y que el pueblo, si verdaderamente está contra el gobierno, yendo masivamente a votar? Es que los números, las cifras, la cantidad de gente, el pueblo no suma más que ese miedo a un sistema electoral que no puede ser fiable, pero es que la cantidad de votos no puede sumar, que si es tanto el descontento, el pueblo no pueda salir libremente a ejercer su voto. Entonces es eso, es ¿por qué la oposición no decidió ir a elecciones y esperar cuándo? Yo siento que esta decisión ha sido más para darle respiro a este gobierno. Mientras tanto, la gente muere de hambre. La gente muere de hambre. Yo soy una venezolana común y corriente de calle y yo no veo a mi familia esperar hasta el 2025 a hacer colas y morir de hambre en la calle, en la cola. Gracias. Je ne sais pas au niveau de la durée. No sé, con respecto a la duración de esta espera, no sé, yo no puedo contestarle. ¿Alguien puede contestar a esta pregunta de cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Van a esperar hasta que vuelva la democracia? ¿Alguno de ustedes de la mesa del estrado puede contestar, señora? Non, déjà, si on commence à répondre aux questions d'avant, je crois que là, effectivement, on va se retrouver en 2025. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question de notre ami qui est là? Avec le micro, voilà. Merci. Voy a responder a la pregunta de las elecciones. Yo quiero explicar que en Venezuela no hay transparencia ni igualdad de condiciones en un proceso electoral. Yo creo en las elecciones y soy demócrata, pero este proceso que se planteó es desventajoso para quien participe. El único que tiene posibilidad de ganar es Maduro. Quien participe en ese proceso lo que va a hacer es oxigenar a Maduro y va a perder. Porque el CNE hace lo que dice Maduro. Ustedes no se dan cuenta que quien anuncia las elecciones es Maduro o Jorge Rodríguez, pero no es el CNE. Además de eso, no dieron el tiempo para que inscribieran los candidatos. No ha habido transparencia en cuanto a la inscripción, al registro, al padrón electoral. Entonces, participar en estas elecciones que van a ser en mayo, es participar en condiciones de desventajas. Por esa vía, en esas elecciones no es posible derrotar a Maduro. Es posible derrotar a Maduro si todos vamos unidos, pero que todos que sean contrarios a Maduro van con una sola fórmula a unas elecciones y exigiendo que cambien al CNE y que den garantías de igualdad. Vous noterez que c'est la première fois. Verán ustedes que es la primera vez que escuchamos derrocar a Maduro, o sea, no se había dicho así hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta? Hola, señora. Mi pregunta un poco para todos. La violación de derechos humanos no tiene ideología, ocurre en países de derecha tanto como de izquierda. Entonces, ¿cómo se puede hacer para progresar justamente en la lucha contra la violación de derechos humanos sin caer en discusiones ideológicas que no tienen fundación? Gracias. Je vous en prie. Justamente por eso planteé al principio el tema de los 70 años de la Declaración Universal y el espíritu que rodeó a una de las creaciones más importantes del ser humano, como fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha ido perdiendo fuerza a lo largo de las décadas y hoy en día estamos en una situación bastante mala y en particular en América Latina, en una fea politización en muchos países de los derechos humanos. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la persona que me precedió a mí, cuando yo estuve como secretario ejecutivo, las personas que vinieron después siempre han hecho un esfuerzo enorme para que todo lo que se hace
en América Latina sea completamente lejos de lo político partidario. Esa es la única manera que verdaderamente vamos a lograr que los derechos humanos tengan vigencia y que ningún sector político se apropie de los derechos humanos, porque apropiarse de los derechos humanos políticamente es matarlos, porque a partir del momento que decimos que solamente la izquierda o la derecha puede defender los derechos humanos, estamos garantizando que el próximo gobierno no la va a saber defender. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y denunciar los derechos humanos siempre, siempre, en todo momento, con los ojos cerrados. Y eso es muy difícil hacerlo. Si no logramos hacer eso, la vigencia de los derechos humanos en América Latina va a estar siempre sufriendo. Rafael Lucía-Chinegui, vous avez une précision à donner. ¿Tiene usted algo que añadir? A raíz de la experiencia venezolana hablamos de la diferencia entre activistas y defensores de derechos humanos. Si tú solamente defiendes a los que son o piensan iguales a ti, eres un activista. Pero un defensor de derechos humanos tiene una gran responsabilidad. Y la frase que debería caracterizarlo es: dime dónde hay abuso de poder y te muestro cómo lo rechazo. On a le temps encore, l'heure avance. Bueno, son las 9:26, el tiempo pasa. Veo que allí hay un señor que pide la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias al panel y a los organizadores por esta oportunidad. Mi nombre es Francisco, yo soy abogado venezolano y defensor de derechos humanos. Y mi pregunta para la señora Ortega Díaz es: ¿por qué ha permitido el libre nombramiento y remoción de fiscales del Ministerio Público desde el 2007, sabiendo que eso impacta su independencia y, en consecuencia, en el acceso a los derechos humanos por parte de los venezolanos? Gracias. Sí, yo comencé en el Ministerio Público no en el 2007, sino en el 2008. De todas maneras, asúmolo desde 2008 en adelante. Quien creó la Escuela Nacional de Fiscales para darle estabilidad a los fiscales del Ministerio Público fue mi persona cuando estuve en Venezuela. Iniciamos al menos 17 concursos de credenciales y de oposición y se logró la estabilidad de un grupo de fiscales cuyo número ahora no recuerdo. Pero conmigo fue que comenzó la estabilidad de los fiscales del Ministerio Público en la carrera judicial, porque definitivamente la estabilidad de los fiscales es lo único que garantiza transparencia, objetividad e imparcialidad en una investigación penal. Voilà, on arrive au terme de ce débat. Je voudrais remercier bien sûr. Llegamos al final de este debate. Quiero agradecer a todos los miembros y oradores de haber hablado aquí desde su decisión, su determinación, sus ideas. Muchas gracias a la señora Tintori, muchas gracias a Carol y Anne-Claire por haber hecho posible esta velada. Y quiero decir que hay 5 mujeres que están aquí con nosotros, aunque no estén aquí hoy físicamente. Quiero saludar a Kim, a María José, a Olga y a todas las de la película. Gracias a todos.